Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Si el jefe de la policía de nuestro país está acusado de abusos sexuales y el gobierno le ratificó no hace mucho tiempo, ¿qué más puede pasar en nuestro país? Esto es lo que nos preguntamos todos. ¿Qué más puede ocurrir? Que la persona que tiene la obligación de perseguir delitos cometa delitos de forma infragante y con compañeras de trabajo. Insisto, si esto se confirma, la pregunta es ¿qué más puede ocurrir? La semana pasada el ministro de Puente, esta semana el ministro Marlaska, más todo lo relacionado con el presidente del gobierno. Es que es una situación que describí esta mañana. España se está cayendo a pedazos. Bueno, pues Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Os doy paso rápido porque vamos a hablar con Alfredo Perdiguero, que tiene información de este último caso, que me parece una gravedad absoluta. Repito, yo no pienso saltarme la presunción de inocencia de nadie, y menos, y lo digo tal cual, en materia de denuncias sexuales. ¿Por qué? Porque la ley ha sido fabricada de una manera que permite presentar denuncias con unos controles bajísimos y dándole una supuesta veracidad o una verosimilitud que luego acaban cayendo, algunas de ellas. Ahora, dicho esto, repito, los que se inventaron esta norma, esta porquería de norma, fueron ellos. Por lo tanto, que ellos respondan por esto. Por lo que les estoy contando, por el tema de la ley de sí es sí, por la historia esta famosa de que es que si se presenta una denuncia hay que darle siempre credibilidad, pues no, las denuncias tienen que ir con hechos. Y si no, tienen que ser tratadas exactamente igual que todo el resto de denuncias. Hasta aquí podríamos llegar. Ahora, ellos son los responsables de estas normas ultrafeministas y ellos son los responsables de un manoseo en la cúpula policial. Y esto me preocupa muchísimo. Miguel Ángel Pérez, tú has sacado un montón de información. Hemos hablado de Segundo Martínez, una persona que aparece ahí metida de hocicoz, y resulta que es una de las personas que ha estado metiendo mano en la designación de cargos cuando es el comisario de referencia José Luis Rodríguez Zapatero. Es todo extraño, es todo turbio, y ahora resulta que aparece una denuncia contra el DAO, un DAO que hay que recordar que era una de las personas de maximísima confianza de Fernando Grande Marlaska. Que ha dimitido, claro, no me extraña. Acaba de presentar su dimisión. Ahora, con esto le está dando credibilidad a la denuncia. Hombre, o por lo menos se la está dando el gobierno, que me imagino que la ha debido enganchar de las solapillas y le ha dicho, mira, tú sales por la ventana volando. Porque ya es la que nos faltaba. Yo la verdad es que he tenido la oportunidad de leer la querella justo antes de entrar, Carlos. Me parece muy minuciosa, muy detallada. Por supuesto, como dices tú, lo primero es respetar la presunción de inocencia, pero ya aparte de la agresión sexual presunta, pues la querella también explica que tienen grabaciones que hicieron al DAO, en el cual el DAO grabaciones que le habría hecho la víctima, la presunta víctima habría hecho grabaciones tanto al DAO como a un asesor directo del DAO, en el cual están intentando comprarle su silencio a cambio de un puesto. A un asesor, o sea que vale, o sea que esta sería la pata de malversación. Claro, es que la querella lleva porque utilizan coches oficiales, porque la violación tuvo lugar además en una vivienda ministerial del Ministerio del Interior. Hizo a esta presunta víctima coger un coche camuflado de la policía para ir a encontrarse con él. Ha utilizado medios públicos para ponerse en contacto con ella por activa y por pasiva. Y efectivamente yo creo que eso de las grabaciones yo creo que es muy importante, porque ahí se puede demostrar cómo han intentado taparlo y comprar su silencio. O sea que la historia tendría tiempo. Fue en abril del año pasado, Carlos. Pero quiero decir que habría tenido una continuidad, porque para que te dé tiempo de grabarlo... Lógicamente, ponen en la querella pues las grabaciones, las llamadas que le hizo el DAO, su asesor directo, etcétera. Raúl, si quieres comentar algo rápido, si no le doy paso a Perdiguero, Alfredo Perdiguero, que tiene información, lo que prefiera. Sí, pues que nos informe Perdiguero. Venga, pues Perdiguero, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Pues hombre, pues con estas cosas, desde luego, muy jodido, porque la imagen que damos de la policía una vez más es como el culo. Entiendo tu sinceridad, la entiendo perfectamente. Danos detalles de esa querella, qué ha ocurrido en esta historia, qué es lo que está pasando dentro de la policía. Bien, bueno, pues esta compañera tenía una relación de trabajo con el DAO, se marchó porque no podía aguantar ya más, pues las presiones psicológicas o lo que hubiese entre ellos, que no lo sé. Y el 23 de abril, estando en Coslada, la malversación viene por ahí, Carlos. Manda que la lleven en un coche camuflado hasta su domicilio en Ministerio del Interior, y es ahí donde la dice que la obliga a que suba, la coacciona a que suba, que es el otro delito, sube a la cocina de la calle de la casa
del Ministerio del Interior donde vive el DAO, y en la cocina, bueno, pues la agrede sexualmente intentando forzarla. Ella se logra escabullir, se logra marchar y se da baja psicológica en ese momento. Fíjate, Carlos, como ha dicho Miguel Ángel, las llamadas fueron 17 llamadas el mismo día 23 del DAO con diferentes terminales. Hubo mensajes intimidatorios el 23 y el 24, montones de ellos aportados a la querella por parte de este hombre. Se le imputan agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. El 9 de enero es cuando pone la querella. ¿Te querrás creer que he llamado yo sobre las 6 a Interior y me han dicho que no tenían conocimiento de nada? Pues así te lo digo. Claro, por lo que estás contando, la práctica habría sido continuada. Es decir, esta persona, la supuesta víctima, ha llevado mucho tiempo aguantando esta historia. Correcto. Y además, fíjate que lo lleva el juzgado número 8 de violencia contra la mujer. Es decir, que estiman esa relación de afectividad que pone en la querella para contemplarlo el juzgado de violencia contra la mujer. Por tanto, es algo más gordo que simplemente una agresión sexual. Y que ya digo que lo que relata, como ha dicho Miguel Ángel, lo que relata la querella muy detalladamente es todo lo que ha sufrido esta compañera durante muchísimos meses y que al final, como decía Miguel Ángel, igualmente repito, le han ofrecido el oro y el moro para que no denunciara. Es decir, a ella. Ya digo que... Y ahora que le habrían ofrecido dinero, claro que ahí no sabemos si es dinero privado o es dinero público. Bueno, yo lo que tengo constancia es que le habían ofrecido un puesto de trabajo el que ella quisiese. Pues eso es público, eso es dinero público. La querella habla de compensaciones laborales como precio del silencio. Claro, como precio del silencio y como precio de la continuidad de las presuntas agresiones, claro. Porque evidentemente si pasas a depender de él, prepárate. Oye, correcto, defínenos a esta persona, quién es, qué relación tiene con Fernando Grande Marlaska, por qué se empeñó Fernando Grande Marlaska en que tenía que continuar más allá del plazo de su vida laboral, se tendría que haber jubilado, y hizo todo tipo de trucos, todo tipo de artimañas, con tal de que permaneciera como director adjunto operativo de toda la Policía Nacional. Tú lo has dicho, Carlos. En democracia es la primera vez, y sé que ha habido más DAOs que lo han pedido y no se lo han concedido, la primera vez que pide un DAO prorrogar su jubilación y se la conceden 2 años más. Es decir, por tanto, algo más tiene que haber para que ningún DAO anterior haya sido capaz de hacerlo y en este caso se lo hayan concedido para que siga. Por tanto, ya digo que la amistad, la compensación, lo que quieras tú con respecto a... Mira, sabes tú bien, Carlos, que siempre he dicho que aquí si pusiéramos a los mejores en lugar de a mis amigos o a mis conocidos, nos iría mejor a todos. En este caso es un claro ejemplo de ello. Es decir, habéis comentado que ha dimitido. Mira, yo cuando hablo con Sandra se lo he dicho, no podía estar ni un minuto más en la policía. Es decir, nosotros tenemos que ser como la mujer del César, serlo y parecerlo. Y que el máximo responsable policial uniformado sea capaz de hacer esto, como tú has dicho, con la presunción de inocencia por encima de todo, sea capaz de hacer esto y relate en la querella tan puntualmente todo lo que ha sufrido la compañera, te digo, no debía estar ni un minuto más al frente de la policía, al frente de la Dirección General de la Policía, y desde luego digo, él ha admitido, bueno, pero que Interior no supiera que estaba pasando esto cuando la agresión sexual fue en abril, 23 de abril del año 25, y que el 9 de enero pone la querella, y nos enteramos hoy, 17 de febrero, pues hombre, pues alguien tiene que hacérselo mirar, desde luego. Alfredo, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. De vuelta, como siempre, Carlos. Buenas noches. Raúl. Pues escuchando a Alfredo Perdiguero, el relato que ha hecho, uno diría que está hablando de una organización mafiosa, no de la policía, por las presiones, chantajes para evitar la denuncia. Y una vez más, pues vemos cómo se desmonta todo el discurso del gobierno y del Partido Socialista. Estamos hablando de una persona de confianza de Marlaska. Y lo que hacen es proteger al agresor e intentar coaccionar a la víctima para que no denuncie. Paradójicamente, ellos que están buscando hasta abajo las piedras, retorciendo otros casos de acoso laboral para presentarlos como acoso sexual en la oposición, y en este caso es que ni siquiera tenemos que buscar, es que te despistas un momento y hay un caso nuevo.
Y lejos de reaccionar como ellos presumen, que dicen, bueno, nosotros no podemos evitar los casos, pero damos ejemplo y tal, es todo lo contrario. Siempre a proteger al agresor y a coaccionar a la víctima. Bueno, yo creo que si se confirma todo lo que... Hay mucha documentación en esa querella. Todo lo que está en esa querella, a mí la dimisión del DAO no me sirve. Yo creo que tiene que dimitir el ministro del Interior. Sobre todo porque resulta poco creíble que no lo supiera. Es que es imposible, es que esta es la historia. O sea, es que las presiones que han ejercido para que permaneciera esta persona en el cargo, y voy a una noticia que publicabas, Miguel Ángel, hoy mismo, sobre la última maniobra para terminar de controlar a la Policía Nacional por parte de este gobierno. Vamos a ver, que la Guardia Civil tiene que ser independiente, que los jueces tienen que ser independientes, que la Fiscalía tiene que ser independiente, que la prensa tiene que ser independiente, que todo lo que tiene que controlar a los distintos poderes tiene que ser independiente. Y aquí las maniobras no han parado. Y son maniobras de lo más mezquino y de lo más sucias. Ha habido maniobras totalmente entrelazadas con el tema de José Luis Rodríguez Zapatero, maniobras permanentes de intentos de toma de la cúpula de la UCO, de destrozar a través de la cloaca al teniente coronel Balas, de parar investigaciones judiciales, y la última, que tiene toda la pinta de que ya se ha cobrado una víctima y se llama UDEF, vamos a dejarnos de historias, está comandada por distintas personas. Pero es imposible que cualquier maniobra no pasara por dos cargos. Es imposible. Uno, el director general político de la policía, Francisco Pardo Piqueras, una persona de la maximísima confianza de José Bono. Y si digo de José Bono, estoy diciendo de José Luis Rodríguez Zapatero, porque si no es impensable. Esta persona ha estado entrando y saliendo de distintos gobiernos socialistas y ha llegado a tener un cargo en determinada empresa que era proveedora del gobierno de vicepresidente. Y tenía un cargo público, salía y se iba de vicepresidente de la compañía. Y la compañía venga a hacer contratos públicos. Y volvía a un cargo público, y volvía a la empresa, y volvía al cargo público. Y esto nos lo vendían los señores socialistas de las puertas giratorias. Dices, no, si lo vuestro no es una puerta. O sea, lo vuelto es un auténtico revólver. Es que da vueltas que parece que ha enloquecido ya la puerta. Bueno, eso por un lado. Lo de Segundo Martínez, que era el comisario de referencia de José Luis Rodríguez Zapatero, el que él tenía como responsable de seguridad en la Moncloa, resulta que ha metido todo tipo de contratos chinos, las influencias en Huawei, etcétera, etcétera. Y la tercera persona, por narices, tenía que ser el director adjunto operativo. Porque si quieres controlar a la policía, tienes que pasar por esas personas. Sí o sí, la máxima influencia de los antiguos mandos socialistas, Segundo Martínez, y la persona que está en contacto con determinadas empresas como Huawei, la persona que es el máximo cargo político, el director general político, que es Francisco Pardo Piqueras, y el director adjunto operativo, que es el policía de verdad, de máximo rango. Si no tienes controlada esa cúpula, es imposible hacer lo que estaba haciendo esta gente. Bueno, yo fíjate, Carlos, que en las últimas semanas hemos sacado varias noticias de la policía, hemos recibido muchas presiones por esas publicaciones, sí, amenazas de querellas, de rectificaciones. Nosotros hemos seguido adelante. ¿Por qué? Porque sabemos que ahora mismo la policía está en uno de sus peores momentos de la historia. Están más politizados que nunca. Pedro Sánchez ha colonizado la policía como ha colonizado la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas. Y es necesario hacer una limpieza también en la Policía Nacional. Y aquí dicen, no, es que los policías la mayoría son de derechas, no hay de izquierdas. Da igual que sean de derechas o izquierdas. La cuestión es si son sanchistas o no. Y hay muchos mandos sanchistas. Y un ejemplo, este DAO, ex DAO ya, lleva muchos años al frente siendo la persona de máxima confianza de Marlaska, hasta el punto que le quitó hasta la edad de jubilación para que se quedara hasta que le diera la gana. O sea, fijaos si tenía una relación directa y cercana al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y estoy de acuerdo con lo que dice Raúl. Esto no se puede zanjar con el DAO ya dimitido y se acabó. Aquí hay que pedir explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. ¿Cómo es posible que una presunta agresión sexual, siempre manteniendo la presunción de inocencia, ha sucedido hace un año? No se ha sabido nada internamente, que en la policía se cuenta todo, que es como un patio de colegio y todo el mundo cotillea, y presentan la querella en enero, y ahora hasta que se ha admitido hemos conocido estos hechos que, como ha dicho también Alfredo Perdiguero, están muy, pero que muy detallados. Habrá que ver qué es lo que sucede, pero desde luego no es suficiente la dimisión del DAO. Nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver inmediatamente, les vamos a dar más información porque sigue saliendo. Yo solo les voy a decir una cosa, yo amigos policías tengo unos cuantos, de lo cual además me enorgullezco una auténtica barbaridad. Tengo el WhatsApp que está reventando, de gente diciendo ya era hora, ya era hora. Bueno, pues evidentemente ya era hora de que sigamos informando, que lo vamos a seguir haciendo, por supuesto.
Me gustaría preguntarle si ya no cree, como en diciembre, que urge una remodelación en profundidad del Gobierno porque, y le cito a usted misma, así no podemos aguantar. Creo que hoy, si me permite, voy a demostrar lo que hace el Gobierno de España frente a los proyectos de prohibición del burka, de vulneración constitucional. Quiero aprovechar esta comparecencia para decir que la propuesta de las derechas españolas hoy vulnera la Constitución española en su artículo 14 y 16, que también tiene que ver con la libertad religiosa. Desde luego, el Gobierno de España avanza. Pues nada, ha elegido la señora Yolanda Díaz un gran día y un gran argumento, lo digo con toda la ironía, para defender a este Gobierno. Defenderlo para mantener los burkas, como imposición a la mujer. Y 2, defender que ahora sí podemos aguantar con este Gobierno. Y resulta que lo que les estamos retransmitiendo, porque es que aquí las tramas ya no van por días, es que van por minutos. Lo que les estamos diciendo en estos momentos es que se ha presentado y admitido, porque ya hay una investigación, corrígeme Miguel Ángel si no es así. Sí. Admitida a trámite. Admitida a trámite, una querella contra el máximo responsable policial de toda la Policía Nacional en España, y digo el máximo cargo policial, porque por encima tiene el cargo político, pero el director adjunto operativo es el jefe práctico real policial de la policía. Pues tiene una querella presentada por presunta agresión, no es acoso, es agresión, presunta agresión sexual. Les leo algunos de los párrafos, porque cuidado, en la querella de lo que se habla es de que todo estaría grabado. Bien, se cita en la misma querella, les leo el párrafo, que efectivamente estaría con soporte de audio. Dice: los hechos que se denuncian y resultan sustentados por la grabación de audio que se aporta consisten en que en el interior de la vivienda del DAO, el querellado, el DAO, manifiesta la víctima que no puede, les leo tal cual, tiene algunas faltas o algunas erratas, que no puede irse de la misma con exabruptos, así como la insistencia en la práctica de actos sexuales que la víctima rechaza de forma expresa en todo momento, pese a lo que el querellado de forma insistente toca con su mano, perdón, pero les voy a contar lo que pone tal cual, toca con su mano en la vagina de la víctima, le introduce los dedos y comienza a masturbarla, mientras exclama que le bese, y la víctima le dice que se está negando en serio, a lo que el querellado le dice que está gilipollas. Está narrado al estilo policial y cogida evidentemente una testifical y llevado a una querella. Esa es la explicación de por qué está redactado de esta manera, pero los hechos, cuidado, son muy duros. Y repito, en la querella se relata que todo está soportado por grabación de audio. Y en estos momentos lo que también les estamos contando es que el Gobierno evidentemente ha dimitido, lo digo con toda la intención, al DAO, que de hecho todavía no ha dimitido, se ha anunciado que va a dimitir, pero sin embargo el país ya está diciendo que ha dimitido, con lo cual nos queda clara la autoría de la dimisión. Bueno, está claro que viene de donde viene. Luego ya en el interior de la noticia pues lo que dicen es que es el Ministerio del Interior el que ha informado de que José Ángel González va a renunciar al cargo que ostenta, y añaden lo que hará, no va a renunciar. Lo que hará efectivo. Lo han destituido. Lo han renunciado. Claro, es que es surrealista. Dice, desde el Ministerio decimos que va a dimitir en breve. Dicen que él le ha comunicado al Ministerio del Interior su intención de renunciar y que lo va a hacer efectivo en las próximas horas. Esa es la expresión que utilizan desde el Ministerio del Interior. Bueno, pues vamos con el Cal Plus, que algunos se lo va a tener que tomar, pero vamos, en versión bocadillo. Inyectado en vena. Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen, ya lo saben, al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Nadia Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Buenas noches, Carlos. 20 socios cumplen años hoy, pero el más veterano de todos ellos es a quien quiero dedicar el programa. 6 años lleva en la familia del club, José Francisco Orellana Ayuso, de Málaga, y cumple 58 años. Así que a nuestro agradecimiento le sumamos un tironcito de orejas con mucho cariño y un abrazo extensible también a su mujer, Luisa María, y a sus hijas Paula y Marta. Muchas gracias, familia, y José Francisco, muchas felicidades. Como siempre, dejo el teléfono y el correo electrónico del Club de Libertad Digital, 914094002 y club@libertaddigital.com. Pues José Francisco, un abrazo enorme en Málaga, un abrazo para todos los de Málaga, cumple 58 años, feliz cumpleaños, 6 años en el club, por cierto, pobrecillos los de Málaga, que se reabre la famosa línea Madrid-Sevilla, pero a los de Málaga les está tocando lo peor.
que siguen ya no con retrasos, siguen con parones, siguen con cierres, siguen con todo. Dios bendito en lo que nos han dejado el tren y en lo que nos están dejando todo. Vamos a hablar con Entrambas-Aguas, con Alejandro Entrambas-Aguas, al que llamábamos por otra de las tramas conocidas entre hoy y ayer. Es que esto va a esta velocidad. No damos abasto. O sea, es que ha sido salir Pedro Sánchez y decir no, es todo bulo, es todo fango, y desde luego, o sea, fango hay, el suyo, por todas partes. Vaya gobierno de fango, vaya gobierno de fango. Les leo, y se lo voy a intentar porque voy leyendo directamente de la querella antes de que hablemos con Entrambas-Aguas. Voy a ir quitando algunos de los detalles porque es muy descriptiva la querella, pero sí que les digo que después de lo que les había leído, viene otra escena en la que el querellado le presiona a la presunta víctima, que, repito, está asegurando que todo lo que yo estoy leyendo está aportado por audios grabados en aquel momento. Veremos si eso es verdad o no, pero como sea verdad, desde luego la querella es demoledora. Dice que le insiste en hacer el amor, le dice que en el momento en el que se acuesten le va a dejar que se marche, ella le repite que no quiere hacer absolutamente nada, y ahí narra una escena de fuerza, lo que es impedido por el querellado, que la sujeta y amenaza con forzarla y pidiendo que lo haga por él. No lleva a entender muy bien qué significa aquí lo que describe la policía, procediendo, esto se entiende perfectamente, a intentar desnudar a la víctima de forma inconsentida y sorpresiva, procediendo efectivamente de nuevo a meter mano a la víctima. Mientras con su otra mano la agarra, y la agarra de forma violenta, e intenta además que ella le haga determinados tocamientos, etcétera. Se lo describo así un poco por encima. Si lo que está diciendo la querella, que es que todo esto estaría soportado por un audio de ese mismo día en la vivienda del DAO, el DAO evidentemente no es que vaya a dimitir, es que el DAO no tiene tierra para esconderse. Y encima en un momento de la querella, Carlos, describen que dice él, es que soy el DAO, como diciendo... Que soy el DAO. Prepárate para lo que te puede ocurrir. O sea, haz lo que te digo y lo que te pido porque soy el DAO y aquí soy yo el que manda. Este DAO es uno de los que ha colaborado con la famosa historia de los puntos morados, hay que aceptar las denuncias. Sí, ¿no? O sea, es que nos sale la risa. Lleva 8 años. Pero vamos a describirlo como es. Este ha sido uno de los grandes introductores. De hecho, yo, repito, tengo muchos amigos en la policía y en la Guardia Civil, cosa de la cual me siento enormemente orgulloso. Algunos de ellos me consta que han tenido que esquivar algunas de las pruebas que se les hacían de control en materia de violencia de género porque ya resultaban insultantes. No porque ninguno quiera absolutamente nada para ninguna mujer, sino porque resultaba insultante que personas que tienen una formación brutal, que se dedican a perseguir los crímenes, que tienen una formación para meterse en entramados financieros de la berza, resulta que al final se les acabasen pasando una especie de exámenes podemitas, ridículos, patéticos, y el introductor en la policía de esos exámenes patéticos, muy morados, todos muy morados, era este director adjunto operativo. Este director, que es asqueroso todo lo que cuenta de ese día, pero también hay que reiterar lo que sucede inmediatamente después, porque, por ejemplo, ese día le llega a hacer a la víctima hasta 17 llamadas intimidatorias para intentar coaccionarla. Eso tiene que estar certificado. Eso está con pruebas, certificado, claro. Evidentemente, 17 llamadas telefónicas, de hecho, adjunta todo el listado de llamadas. Después también le intenta mandar mensajes de todo tipo por diversos medios, insultándole, diciéndole estás gilipollas, borrica, intentando dar la vuelta a la tortilla, incluso utiliza a un comisario, asesor suyo, para que le ofrezca, como decíamos antes, el puesto de trabajo que ella quiera a cambio de comprar su silencio. O sea, que realmente la denuncia da mucho de sí. Aparece narrada además una utilización de múltiples, lo leo literalmente, terminales telefónicos. Eso es. Vamos, que habría utilizado conocimientos policiales para llevar a cabo sus prácticas. Como ella le bloquea su teléfono móvil, él lo que hace es llamar desde teléfonos fijos, de despachos de otras personas, para saltarse ese bloqueo de la víctima, lo cual también entiendo que refuerza todas las denuncias de acoso que esta mujer ha interpuesto contra él. Bueno, pues nos está escuchando ya Alejandro Entrambas-Aguas. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenas tardes. Oye, te llamábamos por el tema famoso de qué estaba pasando con el entramado fiscal de Borja Cabezón, también una de las personas más importantes en el socialismo español, una persona que ha estado en el gabinete directo de presidencia de gobierno de Pedro Sánchez y que actualmente es el adjunto a la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Pero te voy a preguntar también por esta historia, ¿qué información tienes de lo que está pasando con el DAO? Bueno, pues la información que yo tengo es que esto era algo que durante las últimas semanas ya se sabía entre los altos cargos de la Policía Nacional
que estaban verdaderamente pendientes de si finalmente esto se admitía o no a trámite, y que eran conscientes que en el momento en el que esto se judicializara, pues el DAO estaba completamente acabado, ¿no? Lo que ocurre es que aquí hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el horizonte penal al que ahora se enfrenta este hombre, que es bastante intenso, por decirlo de alguna manera, y luego, por otro lado, todas esas personas que estaban pendientes de la judicialización de ese asunto. Claro, aquí la duda surge de si conocían toda esta historia y estaban simplemente temiendo que un juez admitiera todo esto a trámite. Es decir, hubo más personas, aparte del DAO, que en este caso es el presunto agresor, que conocían esta historia y que lo han tapado para evitar que trascendiera y para, en el fondo, evitar que manchara la imagen de Marlaska. Pues la respuesta es que sí. Aquí ha habido altos cargos de la Policía Nacional, todos ellos designados por el ministro, que conocían la historia y la han ocultado. Pues estamos hablando de una cosa muy grave. Veo que está, efectivamente, nos lo decía antes nuestro policía Perdiguero, que está fechada en Huesca a 9 de enero de 2026, lo que quiere decir que esta querella ha tenido mucho recorrido hasta ahora, Alejandro. Sí, mucho recorrido, efectivamente, y luego, bueno, vamos a ver al final si finalmente este señor dimite, no dimite, porque oficialmente no ha dimitido, por mucho que se esté diciendo que sí, porque claro, es que estamos hablando de un presunto delito de agresión sexual con penetración, es decir, traducido, violación. Las lesiones psíquicas a las que está haciendo referencia la víctima, las coacciones para que no denuncie, la malversación de fondos públicos. Pero claro, voy sobre todo a lo que tú decías, Alejandro, desde el 9 de enero, o sea, no me creo que desde el 9 de enero no tuviera información Fernando Grande Marlaska de que se había presentado esta querella. No me lo creo, lo digo literalmente. O sea, no me lo creo, es impensable. Una persona que tiene todo el control policial y, por desgracia para España, también todo el control policial, pero por desgracia añadida, todo el control judicial. No me creo que no lo avisaran. Y resulta que hoy andamos a las 21:14 de la noche mirando a ver si el anuncio que ha filtrado el Gobierno, porque lo ha filtrado el propio Ministerio de Interior, de que este señor va a ser destituido, que me niego a utilizar la palabra dimisión, esto es de vergüenza, si se cumple o no se cumple. Repito, desde el 9 de enero hasta ahora, hasta el 17 de febrero por la noche. Sí, es algo que es completamente incomprensible, ¿no? El ministro Marlaska y sobre todo también el director general de la policía, ¿no? Que es un cargo de designación política, que es Francisco Pardo Piqueras. Por cierto, un hombre que fue impuesto por José Bono como alto cargo del Ministerio del Interior, que aparece de rebote en tramas de corrupción, y que como mínimo esta persona también tenía que conocer todo esto, ¿no? Porque si todo el entorno del DAO lo conocían y lo que estaban temiendo es que este asunto se judicializara, por ende tenía que conocerlo el ministro y el director de la policía. Oye, te pregunto ya por el entramado de Borja Cabezón. Yo antes hacía una explicación, justo después del editorial, que me resulta más llamativo, ¿no? Que personas como yo, y lo digo en primera persona, no es por ponerme como ejemplo de nada, pero evidentemente conozco mi caso mejor que el de otros, resulta que estemos de inspección en inspección en un país en el que no se inspecciona absolutamente nada. Es una cosa llamativa. Yo no tengo ninguna estructura societaria, no tengo nada, declaro absolutamente todo, y a mí no me dejan en paz en algo que yo ya califico abiertamente como acoso fiscal, lo digo literalmente. Oye, pero resulta que no se comprueban las estructuras fiscales de Borja Cabezón, no se comprueba dónde está viviendo. Nos teníamos que enterar por ti, Alejandro, que resulta que el hermano de Pedro Sánchez tenía, aparte de la furgoneta de Scooby-Doo, que manda, de verdad hay que tener poca vergüenza para llevarse la furgoneta camperizada cutre al parking de la Moncloa, obligando a policías que luego tienen que soportar a daos como este, a que bajaran a cargar en la batería. No vaya a ser que no se pudiera ir de camping el hermano de Pedro Sánchez y tuviera la batería a punto. Y resulta que nos tenemos que enterar por ti de que mientras declara que es contribuyente portugués, está viviendo nada más y nada menos que en el Palacio Presidencial. A Begoña Gómez no se le comprueba nada, la trama de hidrocarburos no la pilla Hacienda. ¿Aquí qué pasa, Alejandro? Lo obvio. Pues efectivamente lo obvio, que el gobierno utiliza Hacienda, la agencia tributaria, para lo que le interesa, y cuando tiene que estar pendiente de personas que están cometiendo delitos, como está quedando acreditado en informes de la Guardia Civil, en diversas instrucciones judiciales, como por ejemplo con el caso de Begoña Gómez o el caso del hermano del presidente, pues miran para otro lado. Realmente las alarmas nunca saltan, ¿no? Y vemos que es una maquinaria muy potente que, como tú has contado en numerosas ocasiones, ¿no? Se usa de manera política para presionar al periodista que saca informaciones delicadas, en fin,
a todo lo que le puede estorbar al gobierno, ¿no? Pero es muy significativo, hacías alusión al caso del hermano de Sánchez, es que hay que recordar que la magistrada Beatriz Viedma tuvo que citar a altos cargos de la delegación de la agencia tributaria en Extremadura, que le presentaron un informe que realmente no era ninguna inspección al hermano de Sánchez, simplemente era un documento donde se limitaron a ordenar todos los papeles que les había presentado David Sánchez, ¿no? Y presentaron un documento sin sello, sin firma, y la juez, llegó a decir, oiga, ustedes se están riendo de mí, es que esto no se ha visto en ningún lado, y sin contar el caso de José Antonio Marcos San Juan, que este señor era el número 3 de la ministra Montero y tuvo que dimitir por cobrar mordidas de empresarios a los que archivaba pleitos fiscales, y a este señor le está investigando la Fiscalía Anticorrupción. Habría que decirle a alguno que no hay que ser ilusos para pensar que iban a ir a controlar y controlan el Tribunal Constitucional, que iban a ir a controlar y controlan la Fiscalía General, que iban a controlar el Banco de España y lo controlan, que iban a controlar el CIS, que iban a controlar todo lo que pillasen por el camino, y como que se iban a olvidar de controlar Hacienda, cuando es la maquinaria que dirigida contra determinadas personas se puede convertir en el mecanismo de coacción y de presión más bestial que se pueda nadie imaginar. Claro que han ido a por él. Alejandro, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un placer, Carlos, un abrazo. ¿Te llega más información? Sí, Carlos, de fuentes policiales, lo primero, se ha convertido la policía ahora es un hervidero, ¿no? Después de esto es un auténtico terremoto. Creen que aparte, lo primero, el daño que se le puede haber hecho a esta mujer, a esta compañera. En segundo lugar, el daño que se está haciendo a la policía. Y en tercer lugar, lo que se está comentando internamente la policía, Carlos, es que no se descarta que pudieran salir más mujeres presuntamente víctimas de este hombre. Ahora mismo es lo que se está comentando internamente en la policía. Esto implicaría que la investigación está ya medianamente lanzada. Esto lo que parece, Carlos, es que si es así, como digo, ahora mismo es lo que se está comentando internamente en la policía, es que este hombre ha estado 8 años en el cargo y si a lo mejor esto es verdad, que es lo que se tiene que investigar ahora mismo, pues podría haber otros casos similares y que ahora que una mujer ha dado, un paso adelante y se ha atrevido ya a llevarlo ante los tribunales, a lo mejor otras pues dan el mismo paso. Esto la verdad es que, salvando todas las distancias, nos recuerda un poco al tema de Rejón. ¿Te acuerdas que cuando puso la famosa denuncia Elisa Muliá, dijeron que iba a salir muchas chicas, al final nadie dio el paso? Ahora mismo en la policía lo que se comenta es que podrían salir otras mujeres presuntamente víctimas. Claro, aquí estamos hablando de la Policía Nacional, es que estamos hablando de una cuestión gravísima. Y estamos hablando, sobre todo, mira, yo no sé qué acabará saliendo, la verdad que la querella tiene un detalle, tiene una descripción de los hechos muy llamativa y sobre todo tiene, repito, lo que les estábamos mencionando antes, el aviso de que va todo soportado por audios. Vamos, que la gente presuntamente agredida se habría encargado de tener preparados. Es que se habla incluso de audios, efectivamente, del momento en el que se produce esa violación, con lo cual, ojo, porque aquí estamos hablando de pruebas muy claras y muy evidentes. Lo cual implicaría que la sensación de impunidad y de poder que tenía la cúpula de la Policía Nacional era brutal, lo cual avalaría las informaciones que hemos estado sacando sobre que aquello no funcionaba como una policía, funcionaba como una Stasi. Y eso se convierte en una cuestión muy peligrosa. Muy peligrosa. Hablábamos, Carlos, en varias informaciones de los mandos sanchistas, ¿no? Y se ponían todos como gremlins. ¡Uy, lo que dicen mandos sanchistas en la policía! Bueno, pues de momento el mando de mayor confianza de Fernando Grande Marlaska, del Ministerio del Interior, que es el DAO, pues acaba de caer con esta dimisión en diferido por un presunto delito de agresión sexual y otros delitos. Yo te tengo que decir que desde que empezamos a sacar ese tipo de informaciones sobre Segundo Martínez y las presiones o las infiltraciones de gente como José Luis Rodríguez Zapatero en la policía, de las historias extrañas, porque de hecho se nombró directamente director político de la policía a Pardo Piqueras cuando todo el mundo sabía que era una persona del entorno de maximísima confianza de José Bono. Y eso no es normal, Y yo todas las conversaciones que he mantenido con policías obviamente no salían fuera porque tiene una dependencia jerárquica y se juegan los puestos y la capacidad de presión que hay dentro de la policía es muy potente, pero todos te lo decían. Carlos, que si estamos controlados políticamente, claro que estamos controlados. Y gente que, como dicen ellos se diferencian en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dicen los azules, los verdes, y hay un pique sano y a veces hay un pique de competencia, incluso un poco picona. Bueno, pues ellos mismos, incluso los muy azules, muy defensores de la Policía Nacional y con mucho pique
pique hacia la Guardia Civil, un pique sano, y te lo decían, mira, por primera vez tenemos que decir que ojalá fuéramos guardias civiles. Y te lo decían ellos. Gente, mandos, no mandos, inspectores, subinspectores, no inspectores, gente de más rango, y te lo decían, sí, estamos con control político, y nos da una vergüenza horrible tener que admitirlo, pero sí, tenemos intoxicación política. Y esa intoxicación política, repito, tenía que pasar por una serie de cargos. Uno tiene que ser Pardo Piqueras y el otro tenía que ser este director adjunto operativo. Nos está escuchando ya Pedro Muñoz Abrines. Pedro, ¿cómo estás? Hola Carlos, encantado de estar con vosotros. Diputado del Partido Popular, al que no voy a explicar el motivo, pero le mando un pedazo de abrazo enorme, que bueno, pues ha pasado malos momentos y estoy encantadísimo de que vuelvas a estar con nosotros, Pedro, y que quede constancia de ello. Diputado del Partido Popular, y yo te llamaba, lo sabes bien, porque tú junto con nosotros hace ya mucho tiempo que estuvimos siguiendo todas las informaciones de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez. Quiero remarcar este segundo nombre, porque aquí se habla de las informaciones de Begoña Gómez con la Organización Mundial de Turismo, la persona que regaló la sede, y a partir de ahí se empieza a llevar la Organización Mundial de Turismo de negocios a Begoña Gómez, no fue Begoña Gómez, que no tiene ninguna capacidad para ello. El que le regaló la sede, y se la prometió en enero del 19, fue Pedro Sánchez. Pero Pedro, te pregunto antes por todo lo que estamos viendo, porque ya es una catarata de informaciones, el tema de esa querella presentada contra el director adjunto operativo de la policía por una presunta agresión sexual, violación, vamos a llamarlo por su nombre, a un agente de la policía. Pues mira, es escandaloso y es muy preocupante, entre otras cosas, porque hay que recordar ya no solo los antecedentes relacionados con la prostitución, los abusos, etcétera, dentro del marco del Partido Socialista, cuando después hablan de feministas, es que el DAO vio cómo a través de una infame disposición adicional en un decreto en noviembre del 24 respecto a la DANA, vio cómo se modificaba la ley para que pudiese seguir siendo DAO habiendo cumplido ya 65 años. Es decir, se hizo una ley singular, una cosa infame, absurda, simplemente para que Marlaska siguiese con su persona de confianza. Y ese hecho es muy relevante, porque si esa violación es cierta, hay que tener presente que se produjo en el contexto de que él era el DAO, él llama a la policía, que tiene que obedecer y va allí, por lo tanto utiliza su posición de superioridad, y en una vivienda ministerial. Si no hubiese habido prórroga, ese capricho de Marlaska de continuar a esta persona acomodado, esa situación no se hubiese producido. Repítenos la fecha, Pedro, de cuándo le prolonga la vida laboral. El 12 de noviembre del 24 es cuando se aprueba el decreto ley. Y era, nos lo estabas comentando, ¿no?, que fue la coincidencia con... Era el decreto de la DANA. Sí, sí, por eso. Metieron esto de tapadillo precisamente para que no pudiésemos votar en contra. Nosotros lo criticamos muy duramente, dijimos que era un escándalo. Pero claro, como va metido y camuflado con el tema de la DANA, que vamos a votar en contra de que se den recursos a los afectados. No, pero pues te decía que lo remarcaras porque, claro, como estamos viendo permanentemente la utilización de decretos ómnibus, como le llaman ellos, que realmente lo que son decretos explosivos, en los que aprovechando que van a tramitar una cosa, te cuelan la protección a los ocupas, te cuelan... Oye, es que hay que recordarlo, que mientras que estábamos precisamente con el tema de la DANA, ellos colaron el triple asalto mortal a Radio Televisión Española. Claro. Es que es la especialidad de la casa. Claro, y con una diputada de Sumar diciendo que los diputados no estábamos para quitar barro. Que eso se dijo también en el mismo día. Es decir, que es que aquello fue auténticamente escandaloso. Y si este decreto no se aprueba, y esta disposición adicional y esta excepción a la jubilación con 65 años no se aprueba, pues esa violación, por lo menos en esos términos, no se hubiese podido producir, porque ya no sería un mando, no hubiese podido dar órdenes para que la policía se hubiese trasladado y no se hubiese podido producir, por supuesto, en la vivienda donde se produjo. Por lo tanto, Marlaska tiene que dimitir. Marlaska es responsable directo, es decir, porque ya está bien de que en este país nos olvidemos de lo que es la responsabilidad invigilando. No, está claro, Pedro. Oye, coméntanos de estas informaciones que están saliendo sobre el tema de Begoña Gómez, que ya lo he contado antes, en el año 24 empezamos nosotros a informar sobre esta historia y a hablar de todas las relaciones cruzadas que había entre Pedro Sánchez, Begoña Gómez y la Organización Mundial de Turismo. En aquel momento yo recuerdo haber hablado contigo y haber estado siguiendo este caso y hablábamos efectivamente de la entrega de esa sede por 75 años gratis, que hay una historia previa, porque ahora
desde rincones socialistas están filtrando una versión y dicen, pero claro, es que Pedro Sánchez no podía hacer otra cosa porque podía perder España, esa sede, estaba Arabia Saudí, intentando quedarse la sede de la Organización Mundial de Turismo, pero hay que explicar una historia previa. Realmente la entrega de esa sede estaba ya pactada cuando llega Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez se encarga de romper los acuerdos que había dejado establecidos el Partido Popular para renegociarlos él. Y justo en esa renegociación suya aparece metida la figura de Begoña Gómez. Claro, de hecho, según trascendió, en una primera posición Pedro Sánchez resistió, es decir, a la cesión del Palacio. Y es cuando ya interviene Begoña y aparece Begoña Gómez cuando de repente Pedro Sánchez cambia de posición. Y entonces, claro, hay una cosa que hay que tener presente, que el gerente o secretario general, el cargo que tuviese Zurab Pololikashvili, que era el gerente o el director de la Organización Mundial de Turismo, es de Georgia. Y curiosamente, Aldama, que también andaba metido en esta historia, era cónsul honorario de Georgia, en España. Es decir, que por lo tanto ahí también había una relación que acercó a la Organización Mundial de Turismo con Begoña Gómez y con el entorno del Partido Socialista. Bueno, de hecho lo hizo cónsul honorario de Georgia en Zamora, que como todo el mundo sabe, oye, el colectivo georgiano en Zamora, vamos, es una cosa brutal. ¿Sabes? Pegan un bote y generan, pero vamos, un terremoto, vamos. Pero mira, lo curioso de este tema, y es que llama muchísimo la atención, es que el día que Pedro Sánchez anuncia que va a ceder el Palacio a la Organización Mundial de Turismo es el 22 de enero del 2019. Curiosamente es el mismo día que la Organización Mundial de Turismo y Globalia presentan Guacalúa. Sí, sí. Guacalúa que se encargó de asumir gastos del Africa Center de Begoña Gómez. De patrocinar el Africa Center, donde habían colocado un poquito antes a Begoña Gómez. Por lo tanto, si Pedro Sánchez primero parecía que no tenía mucho interés, pero de repente cambia de opinión y coincide el mismo día la presentación de Guacalúa, pues hombre, yo creo que es muy fácil atar cabos. Si además eso lo unimos a las declaraciones de Koldo, diciendo que efectivamente Begoña intervino en la cesión del Palacio y que además veía que tenía una relación bastante cercana, incluso profesional, con Zurab, pues evidentemente queda muy claro que ha habido algún tipo de relación. Nosotros ya presentamos en diciembre algunas iniciativas y preguntas al respecto. Estamos esperando que nos responda porque todavía no se ha cumplido el plazo. Pero claro, nosotros hemos preguntado por escrito qué hizo cambiar de opinión a Sánchez. Pedro, por resumir esto y para que la gente lo entienda, si a vosotros os hubiesen cazado con que el presidente del gobierno, un presidente del gobierno del Partido Popular, le regala una sede a una organización y acto seguido esa organización se lleva de negocios a la mujer del presidente, ¿qué crees que os hubieran dicho? Bueno, estarían todas las calles incendiadas sin ningún tipo de duda. El Congreso rodeado, policías con la cabeza abierta, efectivamente, estaríamos ante esa situación. Pero vamos, hay una cosa que tener muy clara, que lo de la Organización Mundial de Turismo no lo podemos separar del rescate de Europa. Ya. Es que está todo vinculado, porque es Begoña, Pedro Sánchez, con los Hidalgo, con Aldama, etcétera. Es decir, todo tiene un vínculo y una relación. Y pues, que nadie se olvide que no estamos ante el caso Koldo ni el caso PSOE. Este es el caso Sánchez y que tiene diferentes líneas de negocio. Pues Pedro, un abrazo muy fuerte, termina de recuperarte, que te veo fuerte, o sea que todo un placer. Sí. Y un abrazo enorme, de verdad. Y muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Bueno, pues nos vamos a publicidad, volvemos, les damos más información sobre esto y todo lo que sigue saliendo sobre el tema del DAO. Nuestra Constitución habla de libertad religiosa y para algunos o algunas llevar el burka forma parte de esa expresión de la libertad religiosa. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que más nos preocupa de esto es que el Partido Popular haya comprado esta ideología de extrema derecha y que juegue también con Vox a estigmatizar, a culpabilizar, a criminalizar y a extender el odio frente al diferente. España se ha convertido en un país de locos. O sea, lo que escuchaban era a Pachi López diciendo que es que se ha comprado la ideología de extrema derecha por pedir
que no se someta a una mujer al burka. O sea, eso es lo que está diciendo Patxi López. O sea, de esto es de lo que estamos hablando. Según el Partido Socialista actual, pedir que las mujeres no tengan que estar sometidas a una cárcel que va acompañándote por la calle, un burka, según ellos, esto es de extrema derecha. Bien, yo casi ya estoy encantado ya en estos momentos de que todos nos quitemos las caretas y los caretos, porque alguno lo que se quita no es la careta, es el careto. Entonces, resulta que ahora ya podemos poner todas las cartas boca arriba y decir que efectivamente quienes siempre hemos defendido a mujeres y hombres somos los que hemos defendido derechos y libertades. Esta gente no estaba defendiendo absolutamente nada, ni defiende a los homosexuales, vamos a dejarnos de historias. Una persona que defiende determinadas prácticas islámicas en países en los cuales van abiertamente contra los homosexuales, estos de la flotilla. ¿Pero qué era eso? Llevaban en las barcas las banderas LGTB. Llegó un mando relacionado con Hamás, les dijo, os metéis la banderita por determinado sitio y escondieron todas las banderas. Y estos son los que van dando lecciones de defensa de los derechos de los homosexuales. Esto es la izquierda. La izquierda busca colectivos a los cuales vampirizar en voto, a los cuales comprar con el voto. Y bueno, pues habrá gente que se deje engañar. Aquí ni de broma. Aquí ni de broma. A las personas, a cualquiera, se la defiende defendiendo derechos y libertades. Y a partir de ahí, cada uno ejerce su libertad para lo que le da la gana dentro del margen de la ley. ¿Qué hace el Partido Socialista? Defender la implantación obligatoria de un burka a una mujer. ¿Y por qué lo hacen? Que es la gran pregunta. ¿Por qué lo hacen? Porque en el fondo no creen en las democracias liberales. Y las democracias liberales son herederas de una cultura judeocristiana, que plantea que como hombre, como mujer, eres poseedor de la dignidad humana. Y eso lleva implícito todo el catálogo de derechos y libertades. Y de ahí sí salen las democracias liberales. ¿Por qué? Porque si eres libre puedes votar. Y como no creen en eso, porque creen en la dictadura del proletariado y siguen creyendo en ello, y siguen creyendo en el control de la policía, en el control de la fiscalía, en el control de los jueces, en el control de la libertad personal, acaban defendiendo cualquier cosa que vaya en contra de la democracia liberal. Y sí, estas teorías islamistas van en contra de la democracia liberal, obviamente. ¿Por qué? Porque no creen en la libertad. Y cuando no crees en la libertad no puedes creer en los derechos. Es así de básico. Aquí los derechos los defendemos los liberales, vamos a dejarnos de historias. Que defendemos no solamente los derechos y las libertades, sino que defendemos además la responsabilidad personal sobre ellos y sobre los actos. Por eso cuando vemos lo que ocurre en el gobierno, nadie exige ninguna dimisión de nadie. A este señor Aldao lo están tirando por la ventana porque ya pone en peligro el poder de todos los demás. Punto final, pero repito que la querella del Dao está fechada en Huesca un 9 de enero. Y que yo sepa, estamos a 17 de febrero. ¿Qué han hecho durante todo este tiempo? ¿Intento de contención de daños? Claro, intento de contención de daños, a lo mejor resulta que algunas de las prácticas de malversación, de intentar comprar a la persona que estaba presentando la querella, a lo mejor van por ahí. Bueno, vamos a continuar con todo el tema del burka. Vamos a seguir incorporando, si tenemos más información, Sandra, Miguel Ángel o Raúl, vamos dando paso a esa información adicional sobre el tema del Dao, porque a mí me parece una gravedad absoluta, especialmente porque los primeros que están asumiendo que hay que quitarlo es el gobierno. Por tanto, digo yo que el gobierno estará certificando esa información. Y si lo tiene que quitar. Y es buen momento, Carlos, para hacer siempre nuestro ranking, nuestro balance, para que la gente le quede muy clarito. Tenemos a la mujer de Pedro Sánchez imputada, el hermano de Pedro Sánchez ya camino del banquillo de los acusados esperando juicio, a la mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, en la cárcel, a la posterior mano derecha de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, ya ha estado encarcelado y va camino de juicio también en unos meses, al fiscal general de Pedro Sánchez condenado y al Dao de Pedro Sánchez, ahora mismo ya dimitido por ese presunto delito de agresión sexual a una policía. O sea, esta es la España de Pedro Sánchez. No hay una institución, no hay, un organismo que no destroce el sanchismo. Al fiscal general condenado por delincuente, por filtraciones. Por cierto, la nueva fiscal general hizo paseillos al fiscal general condenado. Pero bueno, vamos, si os parece, con el tema del burka, y en el momento en que tengamos más información vamos evidentemente introduciéndola en la dinámica del programa. Judith Piqué, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Pues nada, Judith, un placer. Para la gente que no la conozca, es la alcaldesa de Alcalá de Henares y ha decidido que con el tema del burka, pues que ya estaba bien, y que en dependencias municipales no va a entrar una persona ni con burka ni con la otra versión que no tiene la rejilla esa en los ojos, pero que evidentemente es prácticamente igual para las mujeres y que supone exactamente la misma humillación. ¿En qué consiste la medida, Judith? Bueno, pues justo lo que pretendemos es pues restringir el acceso a cualquier persona que lleve el burka o el niqab, ¿no? Lo que entendemos es, por un lado,
Por supuesto, defendemos la libertad de culto. Estabais hablando precisamente, ¿no?, de libertades, y evidentemente nosotros creemos en la libertad de culto, sí, pero por un lado queremos garantizar la seguridad de nuestros vecinos, la seguridad de los trabajadores municipales en dependencias municipales. Igual que una persona no puede pasar con un pasamontañas si no se puede identificar, pues no va a pasar nadie con un burka o con un niqab, ¿no? Y por supuesto, para la izquierda, que siempre está repartiendo carnet de buenas y malas feministas, ¿no?, pues ahora me resulta tremendamente curioso que defiendan que alguien pueda entrar con un burka cuando es un instrumento de subordinación de la mujer, que es incompatible, pues eso, con nuestra sociedad libre y democrática, que es la que todos queremos defender. Entonces, eso es lo que hemos aprobado esta mañana en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y eso es lo que va a entrar en vigor en nuestras dependencias municipales. Judy, cuando escuchas a Patxi López decir que es que hay gente que considera que el burka forma parte de la libertad religiosa, hay otras personas dentro del Partido Socialista que de hecho están comparando un burka y dice, a ver, si una persona islámica puede llevar un burka y se lo tenemos que quitar, es exactamente igual que si a una persona católica le quitáramos un crucifijo. Sé que la comparativa es patética y ridícula, pero vamos a explicarlo. Sí. ¿Un crucifijo humilla a una mujer? Para nada. Para nada. Y los que somos católicos y los que además somos practicantes, pues podemos llevar una cruz, ¿no?, colgada en el pecho, no pasa nada, o una virgen, o lo que nos apetezca. No nos humilla y no humilla a nadie, ¿no? Y nuestras hijas pueden llevar un crucifijo, o nuestros hijos, pero no me gustaría que mi hija llevara un burka. Lo siento, pero es que no es comparable. Y las comparaciones absurdas que tiene Patxi López, que estamos acostumbrados a que cambien de opinión, o esas declaraciones absurdas que tiene Óscar López y lamentables que tiene Óscar López, por ejemplo, aquí en Madrid, con los fallecidos, con Javier Lambán, de verdad es que son un meme, por no decir otra cosa. Es que estamos viendo las noticias de hoy, de verdad es que es tremendo, es tremendo. ¿Cómo habéis votado en ese pleno? Es decir, ¿qué voto ha tenido cada partido? Especifícanos-lo. En el que habéis adoptado la prohibición del burka en dependencias municipales. Pues por supuesto tiene el apoyo del Partido Popular y el apoyo de Vox, y el voto en contra del Partido Socialista y Más Madrid. Recordemos que el Partido Socialista ha cambiado de opinión. Hablabas de Patxi López, ¿no?, y de las comparaciones absurdas que tiene. Pero el Partido Socialista en Cataluña antes, pues precisamente quería prohibir que pudieran acceder con el burka. Oye, y la gente de Más Madrid, explícanos esa conversión, esa caída del caballo, porque han pasado de solas y borrachas queremos llegar a casa a solas pero con burka y borrachas no vaya a ser que nos dé una paliza el marido. Bueno, pues muy en la línea de Irene Montero, de Mónica García y estas feministas de cartón, así las he denominado yo esta mañana en el Pleno. Es que su discurso de la hermana yo sí te creo es solamente cuando el agresor a ellas les interesa. Si el agresor es Errejón, ya no es hermana yo sí te creo, y no defienden a nadie. Si el agresor es el Dao, que estamos viendo, que acaba de dimitir, pues tampoco nos interesa. Si el agresor es alguien del Partido Popular o de otro partido, entonces sí. De verdad es que su feminismo es absurdo, y ahora pues que la izquierda esté defendiendo que las mujeres vayan con burka, que es un símbolo de sumisión absoluta, y sobre todo exigimos además que quien venga a España, ¿no?, cumpla con nuestras leyes y con nuestras normas de convivencia, y a ellas les da igual que las mujeres islámicas se quieran integrar o no en nuestra cultura, quieran integrarse o no, quieran entrar en las dependencias, identificar o no. De verdad es que es un feminismo tan sectario, tan interesado y tan vampírico, como bien lo has denominado hace un poquito, simplemente para captar un colectivo de votos que ya nadie les cree, que a nadie nos representa, y sobre todo a las mujeres, la izquierda ya no nos representan, que de verdad es que todo cae como un castillo de naipes. Es que es absurdo todo. Judith, un abrazo fuerte y muchísimas gracias por entrar con nosotros. Un beso muy grande a todos. Quiero que escuchemos a Esther Muñoz, porque lo ha defendido en el Congreso de los Diputados y lo ha defendido así. Hoy no debatimos sobre una religión, debatimos sobre un principio moral que define quiénes somos como nación. El velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina. Es una mujer obligada a caminar entre nosotros sin rostro, sin expresión, sin identidad reconocible. Es la negación simbólica de algo esencial, el derecho a existir y a estar delante de los nuestros. Raúl Miguel Ángel, el que queráis.
Bueno, a mí me parece que el PSOE al final, o sea, lo que va haciendo es sumando puntos desde el punto de vista de lo que le puede beneficiar electoralmente. Y entonces ahora se ha dado cuenta que tiene otro nicho con el tema de la población musulmana en España, de hacerse ahora los que defienden el burka, lo que sea. O sea, con tal de que a ellos les voten, les da igual lo que haya que defender, ¿no? Hace unos instantes escuchábamos a Pachi López. Pues Pachi López es una persona que es que políticamente, de verdad, no tiene mucha dignidad política. Un hombre que se ponía, hay que recordarlo, a vacilar a Pedro Sánchez en las primarias. Pedrito, ¿sabes lo que es la nacionalidad? ¿Tú sabes lo que es una nación de una nacionalidad? Se ponía a vacilar, pero esa dignidad, esa chulería se la tuvo que tragar para seguir viviendo del cuento de la política más rastrera, y ahí le tienen de portavoz en el Congreso de los Diputados. Pero como digo yo, al final el tema del burka, de todo esto, es una cuestión electoral. Y Pedro Sánchez lo que quiere es ir sumando grupos de población para cuando lleguen las elecciones, pues tener ya a los inmigrantes, tener a los musulmanes, ir sumando para tener más votos. Ahora, Raúl, yo no sé si esto han medido bien el impacto. O sea, intentar convencer a la población de que qué bueno es el burka, es que me resulta surrealista hasta intentando entrar en una mente socialista. A mí me parece que se han pasado. O sea, que por ir contra el PP y Vox no han medido las consecuencias. De hecho, cuando luego Junts ha dicho que van a presentar ellos una parte... La suya propia. Ya en el PSOE ya han empezado a decir, a matizar que bueno, que lo estudiarían. Pero claro, es que ver a esta gente que ha hecho del supuesto feminismo y de los derechos de la mujer su gran bandera, y que además lo defienden con tanta solemnidad siempre, y las mujeres, justificando el burka por una cuestión religiosa. Entonces, claro, si aún asumiendo su argumento, ¿qué nos quieren decir? ¿Que anteponen la religión a la libertad de las mujeres? Porque yo creo que se puede debatir, aunque yo sería partidario de eliminar cualquier símbolo que implique sumisión de la mujer, más allá de que sea el burka o el niqab, que son los que tapan completamente. El burka ni siquiera los ojos y el niqab solo deja los ojos, pero el hijab desde el punto de vista simbólico creo que viene a ser lo mismo. Pero bueno, entiendo, y además que pueda existir ese debate, y en el resto de Europa, en los países en los que se ha prohibido, lo que se ha prohibido es el burka y el niqab, pero el burka y el niqab no tienen defensa posible, y que encima lo hagan personas que presumen de feminismo. Pero vamos a ver, es que no, yo creo que aquí hay de todo. Primero, el ir contra todo lo que diga Vox sin pensarlo. Ignorancia e incultura. Yo estoy convencido de que Yolanda Díaz no sabía lo que era un burka hoy cuando estaba hablando de eso. La mejor explicación... No, lo digo completamente en serio. Un burka es indefendible. Un burka es que la mujer vaya absolutamente tapada. Y eso se justifica porque el cuerpo de la mujer es pecaminoso. Es la humillación mayor que hay de la mujer. La mujer está completamente sojuzgada por su marido, su padre, los hombres, y el resto de hombres no la pueden ver porque ver su cuerpo es pecado y la mujer pertenece al hombre. Eso no es un símbolo religioso, eso es un símbolo de sumisión. Y ya lo último, evidentemente no cabe la comparación con un crucifijo o con las monjas o con otros símbolos religiosos. Pero aunque cupiese, es que estamos en España. Es que somos un país que tenemos unos valores cristianos y tenemos que defender nuestra civilización que se funda en el cristianismo y anteriormente en el mundo clásico. Pero eso precisamente es lo que nos ha permitido ser libres. Entonces no se puede tratar igual a la religión cristiana en estas cuestiones que a la religión islámica. Una cosa es la libertad religiosa. Con mis hijas, la mejor explicación de qué era la cultura musulmana en un par de viajes que fuimos con toda la familia a países islámicos, vieron lo que ocurría, el hombre delante, la mujer detrás, tapada. A los 15 minutos estaban diciendo, ¿pero no les da vergüenza, papá? Y digo, mira, ya habéis aprendido perfectamente cuál es la diferencia entre unas religiones y otras. Vamos, no se les ha olvidado en la vida. No hay cosa mejor que verlo. Carlos, que esta tarde en las redes sociales veía un mensaje de los progres estos que ya, en fin, o sea, es que hay progres ya que no pueden ser más tontos, ¿no? Entonces, para justificar el tema del burka, Carlos, decían poner una foto de los nazarenos de Semana Santa.
dice, ¿cómo que no se puede ir con la cara tapada? Mira, oye, en España lo que pasa. Me han puesto una foto del carnaval de Venecia de puro milagro. Claro, o sea, vas a comparar lo que dice Raúl del burka de las mujeres, la humillación que es para las mujeres estar detrás de un burka, con que un día o varios días, cuando se está celebrando la Semana Santa en España, la gente se ponga porque quiere de nazareno. ¿Es comparable el burka a ir de nazareno? A ver, por Dios, por supuesto que no es comparable. Que según dejan de llevar el paso, lo apoyan ahí, se quitan la caperuza, cogen la cruz campo y dale que te pego. O sea, ¿pero qué me están contando, por amor de Dios? Me ha recordado la frase de Saza, aquella mítica, que yo creo que es un fragmento de una película, y le dice, pero tú eres comunista porque eres tonto o eres tonto porque eres comunista. Me ha recordado literalmente esa frase. Bueno, Ignacio Escudero, bienvenido. Buenas noches. Hay gente que está diciendo, sobre todo en el entorno socialista, dice, a ver, cuidado, es que hay que tener cuidado con legislar este tipo de cuestiones, la prohibición del burka, tal. ¿Somos una avanzadilla en la prohibición del burka o en intentar prohibirla o nada de nada? Para nada, estamos prácticamente a la cola de nuestros países vecinos europeos y los más vecinos como Portugal o Italia, que ya están dando pasos también a ello en ese sentido. Vamos a hacer una lista de los países europeos que tienen prohibiciones de este sentido. Vamos a empezar con Francia, que fue la primera. Aprobó en 2010 prohibir en los espacios públicos el burka o el niqab, y además está prohibido en las escuelas y para los funcionarios el hijab. Las multas llegan hasta los 150 euros en Francia, si no se cumple esta normativa. En Bélgica, en 2011, prohíben, dice que la norma, cualquier vestimenta que oculte totalmente o la parte principal del rostro en espacios públicos. Así que al final entraría también el burka, el niqab o cualquier prenda que haga esto. Las multas son entre 15 y 25 euros, que parece poco dinero, pero puede llegar hasta 7 días como máximo de prisión si no se paga la multa. Y en Austria hay una ley de prohibición de cubrimiento facial en espacios públicos desde 2017. En diciembre de 2025, además, se prohíbe vestir con coberturas tradicionales musulmanas a menores de 14 años. Y las multas llegan hasta los 150 euros también. En Alemania, como tienen un estado distinto, hay 8 estados que prohíben llevar burka, niqab u otro tipo de símbolo religioso o político en las escuelas. El hijab sí que se suele permitir, pero sí permite ver por la cara de la has hablado persona. De Francia, de Bélgica, de Alemania, que vamos, y de Austria, no es que sean, no, pero digo, sobre todo estos tres, sí, no es que sean muy duros con el tratamiento y en Francia, tema islámico, por ejemplo, uno de los primeros que lo propuso, que implementó la medida, fue un alcalde comunista, no precisamente de extrema derecha. Sí, fueron los primeros en Francia, en 2010. Aunque la norma entró en vigor en 2011, sí. Fueron los primeros en aprobar una norma de ese sentido. Pero hay muchos más países. Seguimos con Dinamarca y Noruega, por ejemplo. Ambos países, desde 2018, prohíben taparse el rostro en espacios públicos, que al final son distintas maneras de prohibir el burka o el niqab. Las multas llegan hasta los 130 euros en Dinamarca, que ascienden además si se reincide, y hasta los 150 euros en Noruega. En Países Bajos también está prohibida cualquier prenda que tape el rostro en lugares públicos y además en centros educativos, transporte público, edificios gubernamentales y en centros sanitarios, con multas también de 150 euros. En Suiza, desde 2021, prohibido utilizar el velo integral, sea burka o niqab, en espacios públicos. Multas de 106 euros que si no se pagan se multiplican por 10. Y por último, en Bulgaria, desde 2016 está prohibido el velo integral en espacios públicos. Multas de 100 euros para la primera vez que incumplas esta norma y 750 euros si se es reincidente. Vale, o sea que hubiese sido más fácil hacer el resumen de quienes no lo tienen prohibido. Sí, posiblemente hubiera tardado menos en buscar esa lista. En los países más vecinos a España y los más parecidos, que son Portugal e Italia, pues en Portugal está en trámite desde el pasado 17 de octubre una norma para prohibir el velo en espacios públicos. Y, por ejemplo, en Italia sí que hay una norma que es la más antigua, es de 1975, que lo que prohíbe es llevar la cara y la cabeza tapadas. Aunque es verdad que el partido de Giorgia Meloni ha presentado un proyecto de ley para dar más pasos en ese sentido y prohibir el velo integral en lugares públicos y en universidades. Vamos, traducido, que todo el mundo se está defendiendo de una invasión cultural que pretende no traer una cultura, sino anular nuestra cultura de defensa de derechos y libertades. Todos, prácticamente en todas partes, menos nosotros. Incluso en Marruecos está prohibido el burka. Eso no lo sabía. Sí. En Marruecos está prohibido el burka. Al menos está limitado la venta y sí. Es que el burka
este ya es un debate muy amplio, evidentemente, porque yo creo que el Islam tiende siempre al radicalismo, pero el Islam es muy amplio y el burka no representa a la mayoría del Islam. Tú en la mayoría de los países musulmanes ver un burka es raro. Se utiliza en Afganistán. En Arabia Saudí es el niqab, que es la otra versión un poco más... Sí. Pero se ven con frecuencia en determinados estados donde de forma mayoritaria. Te puedes encontrar algunos por la calle, efectivamente. O sea, es algo extremista, que va mucho más allá del debate del hijab y del pañuelo, que ahí sí que hay un debate en todo Occidente, y entiendo que lo haya. Por eso te decía yo que yo creo que Yolanda Díaz y alguno más que ha reaccionado es que ni siquiera sabían lo que era el burka, o no, meten todo como si fuese lo mismo, y evidentemente no es lo mismo. Bueno, quiero que escuchemos porque una de las principales asociaciones policiales, Sindicato Policial, Jupol, está pidiendo ya abiertamente la dimisión de Fernando Grande Marlaska por el escándalo generado por esa querella presentada contra el director adjunto operativo de la policía por agresión sexual. No puede estar ni un solo minuto más en su puesto porque era el primer valedor del director adjunto operativo quien prolongó su jubilación indefinidamente en un real decreto que iba para damnificados y víctimas de la DANA. Así que, señor Marlaska, dimita. Este punto, que lo ha destacado antes y nos lo ha comentado Pedro Muñoz Abrines, que lo está confirmando y efectivamente es así, en el segundo decreto de la DANA es donde coló el gobierno la prórroga de este jefe policial, que en estos momentos tiene la querella, y como decía Pedro Muñoz Abrines, y es verdad, los hechos que se relatan son, los hechos de la presunta violación son posteriores a esa prolongación de su vida laboral. Es decir, que si no se le hubiese dado la prórroga, no hubiese sucedido esa violación. Lo digo literalmente. Yo no sé si es una casualidad o no, me importa un soberano pimiento, lo cierto es que es así. Nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver, vamos a seguir hablando de esto, a ver si podemos contactar precisamente con Jupol y tenemos su reacción y qué es lo que está pasando en estos momentos en la policía con esta querella, que me parece una gravedad absoluta, y vamos a hablar también con Rafael Escudero, uno de los responsables que ha estado siempre diciendo del sindicato ferroviario y que ha estado siempre diciendo que aquí lo que falta es inversión en mantenimiento de los trenes. Resulta que hoy se reinstauraba o se volvían a realizar los viajes de la línea Madrid-Sevilla y resulta que uno de los trenes prácticamente inaugurales, no sé si ha sido el segundo o el tren o el tercer tren, ha tenido que parar en Adamuz 12 minutos porque se había quedado enganchado a la catenaria. Pues vaya una forma de reinaugurar la línea. Las 10:02, las 9:02 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues vamos a actualizar la información, empezado por esa, dicen ellos, dimisión, una destitución como la copa de un pino del director adjunto operativo de la policía acusado de una presunta agresión sexual. De momento, tanto en Moncloa como en el Ministerio del Interior guardan silencio sobre este asunto. Nadie del Gobierno se ha pronunciado sobre esta presunta agresión sexual. Eso sí, el Partido Popular ya está pidiendo explicaciones directas al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, precisamente por ser un cargo de máxima confianza del ministro. Escuchen a Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué más puede pasar en nuestro país? Si esto es verdad, si el jefe de la policía de nuestro país está acusado de abusos sexuales y el gobierno le ratificó no hace mucho tiempo, ¿qué más puede pasar en nuestro país? Que la persona que tiene la obligación de perseguir delitos cometa delitos de forma infragante y con compañeras de trabajo. La Asociación de la Policía Jupol está reclamando la dimisión del ministro Fernando Grande Marlaska por haber vuelto a confiar en el DAO. Recordamos que la querella contra José Ángel González es por una supuesta comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con el agravante de abuso de superioridad. Lo que sabemos hasta ahora, Carlos, es que Interior hará efectivo el cese en las próximas horas. José Ángel González tendrá que declarar ante el Juzgado de la Violencia contra la Mujer número 8 de Madrid el próximo día 17 de marzo. También lo tendrá que hacer la víctima, cuya defensa ya ha aportado audios y otros elementos para respaldar esta denuncia contra el DAO por esta presunta agresión sexual. Por el momento no se ha adoptado ninguna medida cautelar pública
contra José Ángel González. Y el Congreso de los Diputados, se lo contábamos antes, ya ha rechazado la proposición de Vox para prohibir el uso del burka en espacios públicos. Solo PP, Vox y UPN han votado a favor, el resto ha votado en contra. Junts va a presentar una iniciativa que según ellos va a estar mejor armada jurídicamente que la de Vox. Sobre esto escuchen a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Cualquier debate que se quiera plantear a propósito del burka, a propósito de la regularización de la inmigración, a propósito de otra materia, lo único que pretende la ultraderecha con sus terminales es colocar a los inmigrantes como personas que no se integran, como personas que son delincuentes, que vienen en nuestro país a pelear por unos servicios públicos que nos corresponden a nosotros. Bueno, pues simplemente por comentarle una cosa a María Jesús Montero. En los distintos presupuestos hay una partida de unos 300 millones de euros para integración de inmigrantes. Si no hay ningún problema con la integración de inmigrantes, me encantaría saber por qué está dotada esa partida. Pero bueno, y en cuanto a las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura, Abascal ha dicho esta misma tarde que las negociaciones para hacer a María Guardiola presidenta no van por el buen camino. El líder de Vox ha dicho en los pasillos del Congreso que en estos momentos no descartan absolutamente nada, ni una repetición electoral, ni pedir a Guardiola que deje de ser candidata, aunque ha dicho que esa opción todavía no está encima de la mesa. Nosotros hemos hecho un planteamiento programático que incluía incluso la entrada en los gobiernos, pero porque fue lo que el propio Partido Popular de Extremadura utilizó como reto, como provocación, lanzando un órdago a Vox. Vox no tiene ningún problema en entrar a los gobiernos, incluso en algunos sitios puede ser necesario precisamente por la falta de confianza hacia los líderes del Partido Popular, pero todas esas negociaciones se han encallado. Unos minutos antes de Abascal ha hablado la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, que ha asegurado que no tiene ningún sentido que se aparte de su puesto la ganadora de las elecciones. Dudo que a alguien se le ocurra pedir la cabeza de alguien cuando ha sacado un 43%, ha duplicado al segundo y casi ha triplicado al tercero. Por lo tanto, me quedo con que hay que trabajar, con que la mayoría de los extremeños han dejado claro que no quieren un gobierno de izquierdas, que quieren un gobierno de derechas liderado por María Guardiola, y no creo que haya nadie que quiera ir contra la voluntad de los extremeños que acaban de votar. Y un asunto más de la crónica de sucesos. Han encontrado degolladas a una mujer y a su hija de 12 años en una casa en Chilches, en Castellón. La Guardia Civil investiga el doble crimen tras el hallazgo de los cuerpos. El marido y padre de las víctimas ha acudido a la vivienda después de que le enviaran una foto de su hija muerta a través de WhatsApp. Bueno, pues en unos momentos vamos a hablar de ese restablecimiento de la línea de AVE Madrid-Sevilla, que es la que tiene el tramo de Adamuz. Muy esperado el restablecimiento, muy anunciado por Óscar Puente, muy retrasado por el gobierno de Pedro Sánchez. Resulta que según se comienza ese tipo de viajes, se retorna o se reanudan ese tipo de viajes. Resulta que uno de los primeros, no sé si ha sido el segundo o el tercero, ha tenido que parar en Adamuz, otra vez en Adamuz, porque resulta que se quedaba enganchado con una catenaria que ya se había soltado. Dios bendito, qué país nos están dejando, qué país nos están dejando. Y se suponía que era la reanudación ultramediática en la que se iba a demostrar que cómo no iba a tener credibilidad el tren español y que cómo no podíamos ofrecer una imagen absolutamente fiable para nuestro turismo, para nuestros viajeros, para nuestros... Toma ya. Y el primero, el segundo o el tercero enganchado en la catenaria. ¡Qué vergüenza! Pero antes de eso quiero darle la palabra a Laura García, portavoz de Jupol. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Laura, me imagino que quedando a cuadros con la información que está saliendo sobre el director adjunto operativo. Claro, el director adjunto operativo, yo lo describía antes, es el máximo mando policial, porque por encima hay un director político. A mí me cuesta llamar a un director general político jefe de la policía, ¿qué quieres que te diga? Pero claro, es que esta persona, director adjunto operativo, se suponía que era una persona elegida, tendría que haber sido el mejor entre los policías y en estos momentos tiene una querella presentada por agresión sexual. Pues por desgracia, Carlos, es algo que llevamos denunciando muchísimo tiempo y es que las cúpulas policiales están elegidas a dedo. ¿Qué sucede? Que con los grandes profesionales que hay en la Policía Nacional, que podrían hacer una labor grandísima, pues al final los políticos de turno eligen a personas que son afines a ellos, independientemente de su profesionalidad, para estar en puestos tan importantes. Y bueno, nosotros lógicamente tenemos que respetar la presunción de inocencia, hablaremos siempre de supuestamente, pero estos hechos con los que la compañera se ha querellado son absolutamente gravísimos. Por eso hemos sido la única organización sindical
sindical, que hemos pedido el cese del director adjunto operativo, que hemos conocido escasos minutos después, pero hemos pedido la dimisión del ministro Marlaska, porque es su mano derecha, es él quien lo ha puesto ahí y es él quien su jubilación la ha puesto de manera indefinida, además de una manera tan rastrera, que fue por un real decreto que era para las víctimas y los damnificados de la Dana. Esto no puede ser. Cuesta muchísimo creer, porque esto ya se sabía dentro que el señor Marlaska no pudiera saberlo, ¿no? Porque hemos sido conocedores también que el DAO estaba comiendo con un comisario cuando sucedieron estos hechos que era su propio asesor. Es decir, estos son unos hechos gravísimos y el señor Marlaska no puede estar tampoco ni un minuto más en su puesto. Laura, no sé si tenéis más información de la querella, porque se habla de que todo lo que aparece ahí narrado, que hemos leído, a salto de mata, porque hay descripción de una violación. De una violación, por no decir de varias, pero bueno, y por no dar determinados detalles, pero que todo eso aparecería en audios. ¿Tenéis información sobre si los audios efectivamente fueron grabados en el momento, es decir, certificarían al 100% la violación? Lo que sabemos, hasta ahora que se ha conocido además a través de prensa, es que esos audios ya han sido entregados. Es decir, que esos a instancias judiciales, existen. ¿verdad? Eso es, han sido entregados ya junto con otras pruebas y bueno, es que de verdad que estamos, tú has dicho a cuadros, Carlos, pero estamos a rombos de colores. Es increíble, es que estamos hablando del máximo mando policial uniformado de la Policía Nacional. Sí, una de las personas que tiene que tener más interés en perseguir los delitos, para que nos entendamos. Y si esta querella es cierta, en vez de perseguirlos, resulta que los fabricaba. Lleváis una fina campaña, por desgracia, porque no tiene nada que ver con vosotros, con los agentes, absolutamente nada que ver, pero lleváis una fina campaña de desprestigio por la hiperpolitización a la que se está sometiendo al cuerpo. Sí, es que el problema de esto, como decía, aparte de respetar la presunción de inocencia, es que mancha toda la imagen policial y el honor de los casi 75.000 policías nacionales que nos desvivimos cada día por el ciudadano y por dar una imagen correcta. Y luego vemos estas cosas, pues menos mal que este hombre ha dimitido, pero es que su mano derecha, el señor Marlaska, sigue ahí y entonces creemos que la sigue manchando el honor de todos los policías. ¿La elección de esta persona, de este DAO, era una cuestión política? A dedo, sí. ¿A dedo? Sí. Vamos, es que no has dudado en decirlo ni medio segundo. No. Es decir, esta persona no estaba considerada como uno de los mejores comisarios, o sea, fue una cuestión política. Para Marlaska sí, pero para Marlaska. Claro. Marlaska y nosotros solemos divergir bastante en los criterios de elección, sí. Y en las políticas ya ni te cuento. Pues Laura, iremos hablando y nos vas dando toda la información que puedas sobre esta querella y sobre lo que va ocurriendo. Y un abrazo muy fuerte. Sí. Y un abrazo a todos tus compañeros y diles que por mucho que se intente desprestigiar, yo creo que toda España sabe diferenciar entre capas políticas, intromisiones políticas y gente que se bate el cobre todo el día intentando ayudar a los ciudadanos. Desde luego, ya mucha honra. Pues un abrazo enorme, Carlos. Laura. Iba a decir que en un solo día, en el mismo día, el gobierno más feminista de la historia defiende el burka y protege a un violador o a alguien acusado de violación. Sí, vamos a darle la presunción, pero es verdad que tiene toda la pinta y coaccionan de que se han incorporado ya para que no denuncie. Claro, se han incorporado ya judicialmente los audios y evidentemente si presentas una querella no vas a incorporar unos audios que digan lo contrario. Y estos son los que dicen que no, que es que la derecha, que el voto femenino, que hay miedo a la extrema derecha. Tenemos aquí ¿Cómo van a tener las mujeres miedo a nadie después de haber tenido un gobierno con gente de esta calaña? Que salen es que das una patada y te sale... Suelta violadores. O sea... Han soltado violadores. Sí, pero es que los tenían también... Lo que iba a decir es que tenemos hasta mañana aquí en España una delegación del Parlamento Europeo que ha venido a ver cómo está el Estado de Derecho en nuestro país. ¿No han salido corriendo? Claro, yo digo, sin hacer las maletas han salido corriendo. Qué panorama. Han tenido que alucinar, ¿no? Cuando en un solo día es que las noticias vuelan, ¿no? Porque teníamos, aparte de lo del jefe de gabinete del delegado del Gobierno de Andalucía, ahora tenemos lo del DAO, pero es que siguen saliendo noticias y noticias. Ahora, verdad, por ejemplo... Me estoy dando cuenta de que casi no nos ha dado tiempo de explicar la otra corrupción del jefe de gabinete, del delegado del Gobierno en Andalucía. Que su mujer le adjudica a una empresa pública un suelo por 1,7 millones de euros y casualmente a los 4 meses lo puede vender por 4 millones. Toma ya. Es que esto, vamos, yo digo, las casualidades sociales
socialistas. Pero es que ahora, por ejemplo, os leo una noticia de última hora que lleva ahora de apertura al Español, por aquello de que vea la delegación europea cómo va el Estado de Derecho en España. Sánchez y el grupo del Peyot amañaron las primarias de 2017 con votos falsos, cambiando actas y alterando censos. Mensaje de Koldo a su mujer, a Patricia Auriz. Mete los de los 4 rumanos, los votos. Hasta ahora teníamos constancia de cómo amañaron las primarias del Partido Socialista en 2014. Se había hablado de aquello de mete 2 papeletas más, pues ahora tenemos estos votos de los rumanos. No tenga ni la más mínima duda, Pedro Sánchez salió como gran disculpa y dijo, hablan de 2 papeletas. 2 pues papeletas, no, rumanos, ahora dirá 2 más 4, 6, hablan de 6 papeletas. No, y ahora dirán que encima que la cogemos con los rumanos, que como la ultraderecha es así, pues encima tienen que resaltar lo de los rumanos. Dios bendito. Bueno, y en medio de todo ello, que no quiero que se nos pase este tema, se relanzaba la línea de AVE de alta velocidad española entre Madrid y Sevilla. Volvían los viajes, se había anunciado bombo y platillo, por cierto, después de tropecientas peripecias, que si lo vamos a retrasar, que si todavía no están, por fin vuelve, se reinstaura esa posibilidad de viajar. Y resulta que, segundo o tercer tren que ha pasado, se ha tenido que parar 12 minutos en Adamuz porque había un enganchón con la catenaria, y nos está escuchando Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario. Rafael, bienvenido. Hola, buenas noches. Claro, Rafael, vosotros fuisteis el sindicato al que se apeó de las negociaciones e incluso de las reuniones porque erais molestos, porque estabais pidiendo que aquí lo que se tenía que hacer no era mezclar cuestiones puramente laborales o salariales con la seguridad vuestra o de los viajeros, y que en esas reuniones lo que había que abordar era una cuestión de inversión en mantenimiento para que todos fuéramos seguros. La respuesta del Gobierno y del Ministerio fue sacaros de las reuniones. Hubo algunos de vuestros supuestos compañeros que ahí se quedaron. Bueno, pues después de eso comienzan otra vez los viajes, y enganchón en la catenaria. Esto decían que era para recuperar la credibilidad en el tren, Rafael. Sí, bueno, realmente no ha sido un enganchón. Lo que ha sido es que en la reposición de la infraestructura, por ponerla después del accidente, volver a ponerla operativa, pues se han olvidado de retirar un elemento que ya no era útil en ese nuevo escenario, ¿no? Que eran 2 aisladores de 2 brazos de atirantado, que son lo que hacen es hacer que zigzaguee el hilo de contacto de la catenaria y por lo tanto no vaya desgastando sobre la misma parte siempre del pantógrafo del tren. Entonces quedaron colgando, sorprendentemente, y un maquinista que lo ha visto pues pensaba que se había roto la catenaria, ¿no? Y por eso ha sido por lo que se ha detenido. Pero Rafael, yo ya con este gobierno es que no entiendo nada. O sea, vamos a ver, ellos sabían que era el viaje más televisado de la historia del tren español. Claro. Y en medio de eso se les olvida retirar unas piezas, tiene que parar el maquinista. Es que no entiendo nada ya. O sea, el nivel de chapuza al que hemos llegado, de verdad que me resulta absolutamente incomprensible. Es que me preguntaba ayer un periodista y le decía, bueno, o sea, ahora está todo el mundo tentándose la ropa, mañana va a salir todo fabuloso, porque claro, está todo muy pendiente de que salga todo bien. Claro, y hoy cuando hemos visto esto, pues nos hemos sorprendido, hemos dicho, pues al final lo del mantenimiento va a seguir igual, en manos de cierto nivel de chapuza, que la verdad es que es preocupante. Claro, de eso te quería preguntar, se restablecen los viajes, pero las 127.000 traviesas viejas, quiero recordar que había en la línea Madrid-Sevilla, ahí siguen. Los empalmes de raíles viejos con nuevos, ahí siguen. Las soldaduras extrañas, ahí siguen. Los parones de los trenes laboratorio, los trenes auscultadores, ahí siguen. Entonces, ¿qué es lo que ha vuelto? Sí, y la catenaria también, porque en el Senado, cuando compareció en el Senado, dijo que lo único que se había cambiado, la integralidad que nos había hablado, que se había hecho de la renovación, resulta que en el caso de la catenaria solamente se habían cambiado las péndolas y los brazos de atirantado, con lo que el hilo de contacto, que es el que tiene la fricción con el pantógrafo del tren, es el mismo de 1992, aunque debe estar finísimo y pues se producirán enganchones, claro, eso no puede ser de otra manera. Por eso nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de hacer una auditoría. Hay que hacer una auditoría de cómo se ha hecho esa renovación, cómo se han invertido esos 780 millones de euros que nos dicen que se han gastado en la renovación y ver dónde está el dinero, porque el trabajo no vemos que se haya realizado. Entonces vamos a seguir teniendo una alta velocidad que no es alta velocidad porque hay que bajarle la velocidad para que no se salga. Claro, mientras que no se haga una renovación de verdad, integral de verdad, y volvamos a poner la infraestructura
como cuando la inauguramos, que es de lo que se trata cuando tú haces la renovación de una línea, pues seguiremos con esos riesgos de tener que bajar la velocidad, de sufrir las vibraciones, de estar temiendo por la integridad física de las compañeras que van a bordo de los trenes, bueno. Vamos, que corrígeme si no resumo bien o si no traduzco bien, pero lo único que ha cambiado es que ahora asumen que tenemos que renunciar a la alta velocidad y tenemos que ir como si fuera un tren de velocidad normal, con lo cual todo el dinero que nos hemos gastado en que fuera AVE lo hemos tirado a la basura, porque si no el AVE descarrilará. Bueno, hoy por hoy, si no hay un cambio en las políticas de mantenimiento y en las políticas ferroviarias en general, pues sí, es una renuncia a que tengamos de verdad la alta velocidad, porque hay que reducir. Ahora mismo tenemos en esa línea, se ha abierto, pero tenemos ya no solamente en el tramo de Adamuz, que hay una limitación de velocidad a 60 kilómetros hora, es que tenemos 10 limitaciones de velocidad más en todo el trayecto Madrid-Sevilla. Pues o sea, hay 11 puntos de limitación de velocidad. Sí, unos a 160, otros a 100, otros a 30. Y uno a 60. Y a 60 el de Adamuz. ¿Cuál es el más bajo? Hay uno que está cerca de Almodóvar del Campo, que es de 30. De 30. Pero bueno, son unos metros, son 200 o 300 metros, pero bueno, ya claro, pero ya la velocidad, claro. Te corta toda la aceleración del tren, claro. O sea, tenemos un tramo del AVE que estaba diseñado para ir a 300 kilómetros por hora en el que se va a 30. Sí. No sé, voy a pedir una aclaración a Transparencia a ver si es 30 kilómetros o es 30 metros, porque lo mismo es 30 metros. Dios bendito. Rafael, que un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por tener el valor de contar lo que otros no quieren contar. Así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Pues nada, bienvenidos al AVE, alta velocidad. Claro. O sea, dan ganas de decir, no se preocupe, que puede abrir la ventanilla que no se va a despeinar. A 30 kilómetros por hora unos tramos, otros a 60, otros a 160... No sé. Mucho llenarse la boca con lo público, y vemos cómo están los trenes, vemos cómo está la sanidad, los médicos en huelga. Claro, cuando utilizas lo público para invadir espacios que no corresponden a lo público, pues abandonas lo que sí que debe ser gestionado por el Estado. Y claro, aquí pues estamos en otras cosas. Estamos en un engaño masivo, porque a la gente se le está diciendo que ha vuelto el AVE y no ha vuelto el AVE. Ha vuelto el BAVE, baja velocidad española. Es que al final lo decimos mucho, o sea, una semana sanchista da para mucho. Entonces, claro, con el ritmo vertiginoso de la actualidad, que si el cabezón ha quedado muy atrás, ahora ya estamos en el DAO, o sea, es decir... Ya el cabezón, puntualiza, no va a ser que alguno piense a quién está llamando cabezón, es Borja Cabezón. Efectivamente. Sí, es verdad. Ya se nos ha olvidado cabezón, sí. ¿No? Que ayer era, cabezón, ahora ya cabezón no existe. Claro, con este ritmo ya parece que lo de Adamus se ha quedado ya, o sea, parece que fue hace 10 años, ¿no? Pero el problema persiste, o sea, lo acabamos de escuchar. O sea, es que el problema no está solucionado, es que tenemos un AVE que va a 30 kilómetros por hora. Es que sería cómico si no fuera por la tragedia que hemos vivido hace poco más de mes y medio. O sea, esto es una auténtica vergüenza, y lo que pasa es que Pedro Sánchez tiene a favor eso, que como un escándalo va tapando al otro, pues ya claro, el tren de Adamuz ya parece que se nos ha olvidado. Pero el problema continúa, no se arreglan las vías, no funciona el mantenimiento. Un AVE a 30 kilómetros por hora. Es que, de verdad, es una tomadura de pelo todo. ¿Quién no ha pensado en estos años con este gobierno, más allá de lo corruptos que son, los autoritarios, por incompetentes? ¿Quién hemos dicho, totalmente, poco nos pasa alguna vez? Sí. Parece un milagro que no pase nada. Pues claro, los milagros al final... pues no, y terminan pasando cosas. Es que claro, incluso sorprende que no haya habido más. Cuando se estaba quejando problemas. Laura García, la portavoz del sindicato Jupol, de la Policía Nacional, y tenía toda la razón. Dice, es que no se está eligiendo a los mejores para los cargos. ¿Qué va? Es que esta gente ha llegado para elegir a los cargos exclusivamente por un criterio, el de lealtad a Pedro Sánchez. Casi más que lealtad, el de sumisión a Pedro Sánchez. La política ha degenerado de tal manera y ha creado un sistema que no es que no lleguen los mejores, es que los mejores salen huyendo. Es que los mejores ya ni se plantean ir a la política. Porque si una persona de éxito, si tiene que de éxito profesional, digo, una persona, si quiere ir a la política, primero te tienes que someter a ese escrutinio de todo tu patrimonio y ya toda la sospecha de
eso de que si pues normalmente los mejores les ha ido bien en la vida y tienen dinero. Entonces, si tienes dinero ya esto está penalizado. Es que, no sé si nos hemos fijado, o sea, Rafael Escudero, el portavoz que nos acaba de hablar del sindicato ferroviario, sobreentiendo que será maquinista, o sea, la descripción que ha hecho en 5 minutos, con un detalle técnico absoluto de qué es lo que falla, lo que puede fallar, lo que hay que cambiar, en 5 minutos ya vuela pluma. Y ha ido describiendo cada parte que está defectuosa, que está... Pero ¿qué es lo que pasa con este gobierno, de verdad? O sea, nos han saqueado, nos han robado 180.000 millones adicionales, nos han llenado de prostitutas colocados en cargos públicos, nos han metido auténticos inútiles por todas partes. Decía, pero si teníais dinero para haber robado a manos llenas y haber hecho algo. O sea, han sido incapaces ni de hacer algo. No saben. Pero hace 40, 50 años la mayoría de los diputados fuera de su actividad política tenían la posibilidad de ganar más dinero. Ahora, la inmensa mayoría no pueden ni soñar con tener un salario de un diputado español, que tampoco es que sea una cosa desmesurada. Es un salario muy alto dentro de lo que es los salarios en España, que son bajísimos, pero no es precisamente... Sí, lo que pasa es que el cuadro es dramático, porque vas mirando y dices, en instancias políticas, que si Coldos, que si Ábalos, en instancias policiales, lo que estamos describiendo, en instancias de gestión pública de infraestructuras, oye, y empieza a estar todo mezclado de un tufo de no solamente me llevo pasta, sino que exijo una sumisión a mi poder, planteo una especie de impunidad absoluta y abuso hasta el punto de llegar ya a escala sexual. O sea, la gente que hemos metido, la gente que hemos metido en los cargos, porque es que el patrón, esta especie de biotipo socialista, empieza a replicarse por todas partes. Sí. O sea, no solamente les bastaba con el dinero, no solamente les bastaba con las tramas, sino que tenían que dejar claro que eran, como diría Óscar Puente, los putos amos. Y claro, por lo visto, los putos amos implicaba incluso el dominio sexual. O sea, y siento decirlo así, pero es que es así, porque empieza a ser un patrón repetido, una y otra vez, una y otra vez. Y si te fijas, es un patrón que muy parecido al que ya se veía en la famosa tela de araña andaluza, en el régimen de corrupción de 40 años. Ese también, aquí estoy yo, ordeno y mando. Por cierto, ya por cerrar, antes de irnos a publicidad, que luego vamos a volver con Domingo Soriano y vamos a hablar de cuestiones económicas y de la gloria de recopilación de frases que tiene Yolanda Díaz en los últimos, iba a decir días, minutos. Claro, lo que pasa es que, claro, como dice Miguel Ángel, van saliendo 300 escándalos por segundo y, claro, va tapando todas las barbaridades que hacen. Pero antes de que vayamos a la parte económica, ¿hay alguna reacción oficial del gobierno, aparte de decir que va a dimitir este señor, que a fecha de ahora todavía no ha dimitido, ¿no? Bueno, volvemos a lo mismo. Lo que ha dicho el Ministerio del Interior es que el DAO le ha comunicado al Ministerio su intención de dimitir y que lo va a hacer efectivo en las próximas horas. Esa es la última información que tenemos por parte del Gobierno, porque de momento no hay ninguna reacción. He visto mentiras mejor montadas. Vamos a ver, si el DAO va a presentar la dimisión, presenta la dimisión. Claro. Pero ¿qué historia es esta de... el DAO le ha comunicado al ministro que en breve le traerá un papel, pues entonces llevas el papel. Claro. O sea, lo único que cabe en esa versión, una mentira más de Fernando Grande Marlaska, el inventor de informes, lo único que cabe es, te he llamado y te he dicho que sales de aquí corriendo. Eso es. Porque si no habría venido con el papelito de la dimisión, ¿no? O se lo habría dicho verbalmente, que también vale. Es una forma de decir, creo que te he dejado claro que tienes que dimitir. Sí, pero no se lo ha debido dejar tan claro que todavía no ha presentado la supuesta dimisión. Está costando. De todas formas, como decimos, es que el problema es que no hay ninguna reacción oficial. Nosotros hemos llamado al Ministerio del Interior, no hay comunicado de ningún tipo, no hay ningún miembro del gobierno, que muchas veces se prodigan en entrevistas en el 24 horas, en Radio Nacional. Manifestaciones feministas flotillos tampoco hay. No hay. Están hoy muy atareadas con el tema del burka. Pues a publicidad y volvemos con Domingo Soriano. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.